Estimados amigos, buenos días a Un Café con José Noguera. Hoy hablaremos sobre las economías de Europa Central y Oriental y su transición de una economía socialista a una economía de mercado. Después de la Segunda Guerra Mundial, 10 países de Europa Central y Oriental pasaron a formar parte de un sistema económico socialista al estilo del bloque soviético, caracterizado por la propiedad pública de todos los factores de la producción, un fuerte control político, una participación dominante del comercio intracomecon y una economía planificada cuya toma de decisiones era centralizada, utilizando incentivos materiales y morales para motivar a los agentes económicos. Polonia y Hungría tuvieron un sistema socialista con una mayor proporción de decisiones descentralizadas y algunas actividades con ciertos mecanismos de mercado. En 1989, el sistema socialista colapsó pacíficamente en los países del Visegrad. La República Checa, Eslovaquia, Polonia, Hungría y Eslovenia, y también en los países del sur como Rumanía y Bulgaria. En 1991, ese proceso concluyó con el colapso de la Unión Soviética y la independencia de los 3 países del Báltico, Estonia, Letonia y Lituania. Desde entonces, estos 10 países adoptaron economías caracterizadas por la propiedad privada y sistemas de mercado que constituyeron un cambio completo a sus economías. La escasez característica del periodo socialista desapareció, aunque surgieron nuevas incertidumbres, desigualdades y desempleo en particular. Tras el colapso del sistema socialista, la Unión Europea decidió integrar a estos 10 países para estabilizar Europa. La ampliación de la Unión Europea a las antiguas economías socialistas de Europa Central y Oriental estuvo condicionada al cumplimiento de los requisitos legales e institucionales de la Unión Europea y al resultado de las economías, La ampliación de la Unión Europea a las antiguas economías socialistas de Europa Central y Oriental estuvo condicionada al cumplimiento de los requisitos legales e institucionales de la Unión Europea y al desarrollo de las economías de mercado, combinando la asistencia financiera con apoyo a reformas de la administración pública e inversión extranjera directa. Hubo 2 fases durante los primeros años de la transición. Un primer periodo desde 1989 hasta 1994, caracterizado por profundos cambios impulsados por reformas económicas y sociales y medidas de austeridad macroeconómica e intensas perturbaciones externas que ocasionaron un declive económico general debido principalmente a la reasignación de recursos y los esfuerzos de estabilización macroeconómica. Es probable que las tasas de crecimiento se subestimaron en los datos oficiales porque el sector no estatal emergente no se incluyó plenamente en la recopilación de las estadísticas. Sin embargo, el producto per cápita disminuyó, alcanzando sus mínimos entre 1992 y 1994, seguidos de una recuperación a menudo impresionante.
A principios de los 90, los países de Europa Central y Oriental adoptaron las políticas del Consenso de Washington: privatizaciones, liberalización de precios y del comercio, restricciones salariales y estabilización macroeconómica, aunque estas variaron en velocidad, alcance y modos de implementación. A diferencia de los países de la antigua Unión Soviética, excepto Bulgaria y Rumanía, Europa Central y Oriental evitó la amenaza inflacionaria después de la liberalización de los precios bajo control administrativo durante el periodo socialista. Los programas de estabilización incluían políticas monetarias restrictivas, controles salariales y el financiamiento no inflacionario de los déficits fiscales. Al comienzo, la terapia de choque fue controversial ante implementar una secuencia gradual de reformas. Áreas como la liberalización de precios y del comercio, la estabilización de la inflación y la privatización a pequeña escala funcionaron, pero otras requirieron más tiempo. Quienes implementaron terapias de choque, como Polonia y Checoslovaquia, argumentaron que el consenso entre las élites y la población era muy fuerte después del colapso del socialismo y que había que aprovecharla para una acción rápida, enfatizando separar rápidamente a las empresas del Estado central para evitar que los grupos de intereses se bloquearan luego de las privatizaciones. Quienes apoyaban una transición gradual, como Hungría, se preocupaban porque una privatización rápida podría resultar políticamente demasiado costosa a mediano plazo. En general, al comienzo de las reformas, las opiniones sobre las terapias de choque fueron moldeadas por opiniones de organizaciones financieras internacionales y círculos académicos occidentales. Pero estas opiniones se basaban en la teoría de precios estándar, la experiencia de estabilización de otras regiones y las lecciones sobre economía comparada. Este fue un enfoque optimista que creía que la economía autorregulada ofrecía ganancias en eficiencia, pero la realidad resultó más compleja en los países de Europa Central y Oriental. Después de una caída impresionante en la producción en los primeros 5 años de la transición, los países de Europa Central y Oriental entraron en una rápida recuperación hacia los niveles de Europa Occidental. Las economías con mejores resultados implementaron reformas con más vigor y estaban más cercanas geográficamente a Europa Occidental. Y entre 1995 y 2007, la brecha de ingresos de los 15 países de Europa, de la Unión Europea, se redujo bastante, aunque siguió siendo grande. La mayor apertura comercial y la inversión extranjera directa motorizaron este proceso de crecimiento y en la segunda mitad de los 90 la brecha siguió reduciéndose. En el periodo 1995-2007, las economías de Europa Central y Oriental eran las de más rápido crecimiento del mundo. En el periodo 2000-2007, los 3 países del Báltico y Rumanía tuvieron tasas de crecimiento de 10% y las de Eslovaquia y Bulgaria fueron un poco menores. La convergencia se vio favorecida porque las economías de Europa Occidental estaban creciendo lentamente. Uno de los motores de crecimiento en Europa Central y Oriental fue la notable apertura, cuyas economías, a pesar de sus pequeños tamaños, se convirtieron en importantes socios comerciales de la Unión Europea en general y de Alemania en particular. Dada la brecha en el nivel de desarrollo, la integración este-oeste amplió las oportunidades del este mucho más allá que las del oeste. Un caso específico es la convergencia entre Alemania Oriental y Occidental. Se suponía que las enormes transferencias netas de Occidente a Oriente ayudarían a que el Oriente convergiera al nivel del oeste, pero la productividad laboral en Alemania Oriental sigue siendo más baja y la migración laboral de las zonas rurales orientales persiste, a pesar
de que estas regiones son relativamente homogéneas con sus contrapartes occidentales en términos de idioma, cultura, leyes y educación. Ahora, deben considerarse dos cosas. Primero, los factores que ayudaron al alto crecimiento en el periodo 1995-2007, especialmente el comportamiento de la productividad. Segundo, las vulnerabilidades ocultas en estas economías que afectaron a los países en transición que han ralentizado la convergencia. Europa Central y Oriental registraron aumentos impresionantes de productividad durante los últimos 15 o 20 años. La manufactura ha sido el principal impulsor y las ganancias en los servicios han sido menos pronunciadas. La recuperación de la productividad ha ido acompañada de una importante afluencia de inversión extranjera directa a la industria y a los servicios financieros y comerciales. El rápido crecimiento se atribuye principalmente al crecimiento de la productividad, que supera la contribución de la acumulación de capital, mientras que la contribución del crecimiento del empleo en ocasiones es incluso negativa. Inicialmente, Europa Central y Oriental enfrentó grandes brechas tecnológicas, pero recibió enormes beneficios de los efectos indirectos de las inversiones extranjeras directas. En el periodo 1996-2009, el crecimiento de la productividad fue 4% más alta en los países de Europa Central y Oriental que en la occidental, de un punto porcentual siendo en Eslovaquia y los estados bálticos, quienes registraron el mayor crecimiento en la productividad, lo que sugiere una convergencia tecnológica entre estos países y Europa Occidental. Los países de la Unión Europea, especialmente Holanda, Alemania y Austria, fueron quienes más invirtieron, representando alrededor de las 3/4 partes de la inversión extranjera directa. Los mayores receptores de inversión extranjera fueron Polonia con 36% del total, la República Checa con 19% y Hungría con el 14%. Y en términos per cápita, Estonia, la República Checa y Hungría estuvieron entre los países con mayor inversión extranjera del mundo, mucho mayor que otros mercados emergentes exitosos como Rusia y Corea. La entrada de capital extranjero fue un factor importante que facilitó el proceso de privatización y reconstrucción al comienzo de la transición. Los países de Europa Central y Oriental crearon un marco regulatorio y ofrecieron una amplia gama de incentivos a los inversionistas nacionales y extranjeros, como incentivos fiscales, subsidios, donaciones, zonas económicas especiales, zonas de libre comercio y otras herramientas similares. No todo tipo de inversión extranjera directa tuvo el mismo efecto en las diferentes economías. Por ejemplo, demasiada inversión extranjera directa en los intermediarios financieros puede generar mayores déficits en la cuenta corriente, mientras que la inversión extranjera en industria de bienes transables podría ayudar a las exportaciones futuras. Además, la inversión extranjera en no transables podría impulsar un auge crediticio. La inversión extranjera influyó significativamente en la reestructuración de las exportaciones de Europa Central y Oriental y sigue influyendo en el crecimiento de su productividad a largo plazo. La modernización industrial de Europa Central y Oriental tiene una gran deuda con la inversión extranjera directa, que también ha impuesto ciertas limitaciones como las dificultades para financiar programas sociales y educación pública, dadas las limitaciones fiscales por la intensa competencia por la inversión extranjera directa, que con frecuencia incluye costosos paquetes de reducción de impuestos. Durante la crisis financiera de 2008, la inversión extranjera se desaceleró, pero comenzó a recuperarse rápidamente, aunque a un ritmo más lento. Los países en transición también se han beneficiado ampliamente de diferentes fondos y transferencias de la Unión Europea,
como las que provee el Banco Europeo de Inversiones, que otorga préstamos para fomentar la convergencia, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y desarrollar el suministro de energías alternativas, cuyo impacto económico ha sido significativo y ya que ayudan a aumentar los ingresos y la producción. El impacto de la inversión extranjera directa en la productividad depende fundamentalmente de la capacidad de absorción de las industrias en los países receptores, es decir, de su capacidad para integrar nuevos conocimientos y utilizarlos para lograr una mayor productividad, lo que depende del nivel de transferencia tecnológica, la cultura corporativa y el nivel de capital humano de las empresas nacionales. A pesar del rápido crecimiento económico y la amplia mejora de la productividad, la inversión en los países de Europa Central y Oriental en la creación de conocimientos ha sido modesta. Y estos países tienden a depender más de la transferencia de conocimientos externos. El fortalecimiento de la excelencia en investigación y la creación de redes científicas transfronterizas en estos nuevos Estados miembros podría ser una forma de aumentar la innovación regional, que en combinación con otras políticas podría fomentar el desarrollo regional. La brecha en la creación de conocimiento del sector empresarial entre Europa Central y Oriental y la original Unión Europea es mucho mayor que la brecha en los ingresos. Y con algunas excepciones notables, el entorno empresarial nacional tiene un bajo potencial innovador, lo que se traduce en una menor competitividad internacional y una dependencia de importaciones de tecnologías y equipos. La apertura comercial funciona como un canal para la difusión de tecnología, pero sin la infraestructura de absorción adecuada, no puede alcanzar la masa crítica necesaria para aumentar la competitividad internacional de la producción de Europa Central y Oriental. Aunque los países de Europa Central y Oriental pueden adoptar y difundir con éxito las nuevas invenciones, sigue siendo necesario un mayor esfuerzo para apoyar y desarrollar innovaciones que causen un crecimiento sostenido a largo plazo. Esto adquiere mayor relevancia cuando los motores iniciales de crecimiento, como la reasignación de recursos, los beneficios de las reestructuraciones y las ventajas competitivas en industrias intensivas en mano de obra, se hacen menos evidentes. Aunque los estudios demuestran que, en general, los países que muestran mayor nivel de innovación también muestran una mayor tasa de adopción y viceversa. Curiosamente, Europa Central y Oriental parece ser una excepción debido a su alta adopción en comparación con su tasa de innovación. También muestran que mientras mayor es la participación de un país en el mercado interno de la Unión Europea, que garantiza la libre circulación de bienes y personas y elimina las barreras para las empresas, más aumenta la competencia y la innovación, y que las regulaciones del mercado interno tienen impactos positivos e indirectos en la adopción de la innovación en los Estados miembros de la Unión Europea. Por ejemplo, las regulaciones del mercado interno que fomentan la cooperación afectan positivamente la adopción de la innovación. Cuando cae el muro de Berlín, el desempleo en las antiguas economías socialistas era casi nulo, pero también existía un exceso de personal generalizado en muchos sectores que contribuía al bajo nivel de productividad. Como resultado, varias reformas drásticas en los primeros 5 años de la transición hicieron disminuir la demanda de trabajo y el empleo considerablemente en los 10 primeros años de la transición, principalmente entre los trabajadores más jóvenes, lo que presionó su migración fuera de Europa Central y Oriental. Inicialmente, muchos países introdujeron planes de jubilación anticipada para evitar el desempleo de larga duración de los trabajadores mayores, aunque después estos planes supusieron una carga para los sistemas de pensiones y más recientemente
para que sean sostenibles, muchos países han elevado la edad de jubilación. Actualmente, el desempleo sigue siendo relativamente alto en comparación con las tasas en el occidente europeo, aunque también recientemente se ha disparado en Occidente. En consecuencia, la tasa de desempleo de Europa Central y Oriental tiende a disminuir con la edad, alcanzando niveles más bajos a medida que se acerca la edad de jubilación. Aunque la economía ha ido creciendo, el mercado laboral no se ha ido recuperando, aunque estas cifras promedio ocultan la heterogeneidad de la región. Por ejemplo, en Bulgaria, el PIB real ha superado su nivel anterior a la crisis, pero el empleo se mantiene por debajo de los niveles de 2007. Los costos laborales también son muy variables. En Eslovenia, el país con los salarios más altos de la región, el costo laboral promedio es menor del 40% del de Alemania, y en Bulgaria y Rumanía son menos del 10% del nivel alemán. En términos nominales, aunque el costo del trabajo está aumentando en todos los nuevos países miembros, lo que es un signo positivo en términos de convergencia de niveles de vida, pero aún existe presión sobre la competitividad de los costos internacionales, a menos que dichos costos laborales crecientes se compensen con un aumento proporcional de la productividad. La mayoría de los países de Europa Central y Oriental intentan mantener un delicado equilibrio entre los atractivos bajos costos laborales y promover un mayor bienestar de su población con mejores salarios. En la antigua Alemania Oriental, la transición implicó un aumento inmediato en el nivel de vida y un elevado desempleo y su inserción en una economía de mercado libre exitosa. No hubo una rápida convergencia entre ambas partes del país y el desempleo se ha mantenido elevado en la parte oriental. En un principio, el colapso en el empleo podía ser explicado por una fuerte sindicalización que mantuvo altos los salarios. Pero ese no es el caso de hoy, cuando el desempleo sigue siendo alto. La falta de convergencia en Alemania es un enigma y algunos economistas piensan que las grandes transferencias del oeste hacia el este como causas próximas al bajo empleo en el oriente alemán. La crisis de 2008 revela la sensibilidad de Europa Central y Oriental a las entradas de capital extranjero al disminuir la demanda de productos, la inversión y el crédito, interrumpiendo el crecimiento y ralentizando la convergencia con Europa Occidental y dentro de la misma Europa Central y Oriental. Por otra parte, mientras Polonia se vio afectada levemente, Hungría y Eslovaquia se vieron mucho más afectadas. Los países de Europa Central y Oriental han acumulado una variedad de vulnerabilidades de diferentes formas. Primero, el aumento de los salarios y el fuerte crédito ha ocasionado un alto crecimiento del precio de la vivienda. Segundo, los préstamos a los hogares y las empresas, a menudo en moneda extranjera, mientras que sus ingresos son en moneda nacional, ha trasladado el riesgo cambiario a los hogares y las empresas locales. Tercero, en muchos países el tipo de cambio nominal y real ha apreciado tanto que ha provocado un importante déficit en la cuenta corriente y los países con los mayores desequilibrios fueron los más afectados durante la crisis. En 2007, por ejemplo, el déficit por cuenta corriente en todos los países menos la República Checa era superior a 5%, siendo en Bulgaria y los países bálticos extraordinariamente alto. La proporción de préstamos en moneda extranjera fue baja en Eslovenia, la República Checa, Eslovaquia y Polonia, pero creó una tensión considerable en los estados bálticos, Hungría, Rumanía y Bulgaria. También hubo una burbuja inmobiliaria antes de la crisis en los estados bálticos, en Bulgaria y en Polonia. Estas vulnerabilidades
han ralentizado el proceso de convergencia entre Europa Central y Oriental y Europa Occidental. Pero la Unión Europea aún conserva el objetivo de integrar a todos sus miembros cada vez más estrechamente. La integración económica y social no es un proceso lineal y avanza a diferentes ritmos. Los estudios señalan, por ejemplo, que la Unión Europea podría disgregarse con la ampliación por las diferencias entre el norte y el sur, pero fundamentalmente entre el este y el oeste, debido a las importantes disparidades en el desarrollo socioeconómico, la calidad democrática y la capacidad de gobernanza que caracteriza la brecha de los antiguos y los nuevos estados de la Unión Europea. La Unión Europea tiene el reto de analizar nuevamente cómo producir la convergencia entre sus Estados miembros, especialmente en cuanto a las políticas sociales y económicas en Europa Central y Oriental. 5 países pequeños, Eslovenia, Eslovaquia y los Estados Bálticos, adoptaron rápidamente el euro, mientras que los demás han sido más moderados. Eslovenia fue el primer país en entrar a la Unión Económica Monetaria en 2007. Le siguieron Eslovaquia en 2009, Estonia en 2011 y luego Letonia en 2014 y Lituania en 2015. En Hungría, la República Checa, Polonia, Rumanía y Bulgaria, el euro se ha convertido en un problema en la política nacional por el temor de que la entrada en la eurozona los empuje hacia una posición marginal dentro de la toma de decisiones de la Unión Europea. Aunque el apoyo a la adopción del euro se ha fortalecido, ha ido aumentando recientemente en la República Checa y en Polonia. Las recientes reformas adoptadas por la Unión Europea para mejorar la unión monetaria, controlar mejor los bancos y mejorar la coordinación macroeconómica con la eurozona debería mejorar las perspectivas de una adhesión. A pesar de los buenos resultados, la brecha con Europa Occidental sigue siendo muy grande y ha causado desilusión entre quienes esperaban que unirse a Europa Occidental traería rápidos y equivalentes beneficios económicos y sociales. Estas diferencias se deben especialmente a las diferencias en los insumos y en la productividad. El capital social per cápita en la mayoría de los países de Europa Central y Oriental es solo una fracción de la parte occidental de la Unión Europea. Pareciera que las políticas más adecuadas para la convergencia es fomentar la competencia en la economía nacional, asegurar mejoras en la calidad de la educación y fortalecer el ahorro interno privado, ya que la inversión se financia en gran medida con ahorros externos y las tasas de ahorro interno son bajas en comparación, por ejemplo, con las economías emergentes de Asia. Una mayor innovación también podría ser una alternativa. Es indudable que los países de Europa Central y Oriental han experimentado un proceso de modernización, pero 30 años después de la caída del muro de Berlín es hora de reevaluar la política económica de estos países. Estimados amigos, aquí termina Un Café con José Noguera.